Hola chicos, ¿cómo estáis? Esta semana he tenido la oportunidad de participar en un podcast especial sobre coches eléctricos con los chicos de Appleianos, ellos están especializados en tecnología, sobre todo de Apple, pero esta semana han querido dedicarle un ratito a la movilidad eléctrica y bueno, pues para ello han contado conmigo. La verdad es que se creó un espacio de debate muy enriquecedor y sirvió para aclarar algunas de las dudas que tenéis acerca de este tipo de vehículos y sobre todo las incógnitas que se plantean a futuro en otros sectores relacionados, como puede ser la economía o la energía. La verdad es que fue un verdadero placer participar. Os dejo en la descripción el enlace para quien quiera escucharlo y la verdad es que espero que os guste. Por mi parte, en el vídeo de hoy voy a hablar de algunas de las cuestiones que tratamos ayer en este podcast y que reflejan muy bien las dudas que existen al respecto de este tema. Y perdonadme que me salte una vez más el calendario que teníamos previsto, porque además considero que siempre es buena ocasión para debatir cuestiones que aún están por definir. Así que os voy a repasar los retos a los que se enfrenta el vehículo eléctrico a día de hoy. La infraestructura de recarga. Como ya os vengo diciendo, sin una infraestructura de recarga sólida en la vía pública en nuestro país, el vehículo eléctrico tardará en popularizarse. Aquí, además, me gustaría notar dos cosas. La primera, que esos puntos de recarga tienen que ser rápidos, es decir, de más de 50 o 50 en adelante, porque es la única manera de que el tiempo de carga de la batería se asemeje a lo que tardaríamos en repostar pues un vehículo térmico. Por otro lado, la segunda, en este caso, sería la inversión. La pueden hacer las empresas privadas, pero el que realmente va a darle empaque, el empaque que necesita, vamos, es el Estado. Y luego, no nos olvidemos de que estos coches están pensados para recargarse en casa, es decir, que el concepto es distinto. El uso de una electrolinera va a ser ocasional y que cuando las autonomías aumenten, esta situación no será tan urgente. Y el precio. De media, un vehículo eléctrico es entre 6.000 y 8.000 euros más caro que un térmico. Y además, la escasez de modelos disponibles en todos los segmentos de vehículos son por el momento pues muy limitados. Entonces, no solo el consumidor se enfrenta al reto económico, sino que además tiene que conformarse con lo que el mercado le ofrece actualmente. Esta semana precisamente la consultora Deloitte publicaba un estudio en el que decía que para 2021 los precios de los coches eléctricos iban a ser parejos a los térmicos, ¿no? Se iban a igualar. Esos son solo 2 años. Os dejo el enlace para que lo veáis, os lo dejo en la descripción para que lo leáis y es probable que lo que dice Deloitte sea cierto, pero mientras muchos de nosotros tendremos que quedarnos o sujetarnos a las ayudas del Estado. Entonces, esas ayudas para incentivar el impulso y la compra del vehículo eléctrico deben mejorar mucho, claro. Hasta ahora han sido escasas en cantidad y en periodicidad, ¿no? Estas están destinadas a cubrir ese sobreprecio que tienen esos coches, pero seguramente sería mejor proponer reducciones del IVA, por ejemplo, para premiar a esta tecnología con respecto a otras y sobre todo debe ser claro el gobierno sobre qué tecnologías quiere premiar, ¿no? Que este debate se hablaba precisamente esta semana. Pero fundamentalmente lo que hay que incentivar es el cambio industrial que se necesita, es decir, invertir en el cambio tecnológico de la industria para crear valor y diferenciación y posicionarnos pues fuertemente en el mercado mundial. Tened en cuenta que solo se producen en España 2 modelos de vehículos eléctricos. La ENV200 de Nissan, que lo hace en Barcelona, y el Twizy de Renault, que realmente no es un coche, es un cuadriciclo.
Hemos logrado ser el 9º país en producción de coches a nivel mundial y esto supone el 11% de nuestro PIB, así que sería lógico pensar que España debería captar la producción de esos modelos eléctricos de marcas como Peugeot u Opel, que tienen fábricas aquí y que próximamente van a sacar modelos eléctricos. Os dejo además en este sentido un enlace a un artículo del Mundo que he leído hoy precisamente que habla sobre este tema y que aclara muchas cuestiones. El rendimiento de las baterías. Bueno, esto daría para un vídeo entero, pero la tecnología de las baterías está evolucionando a una velocidad vertiginosa. Se está experimentando mucho, sobre todo con las proporciones de los materiales que las van a componer para ofrecer, obviamente, mayores rendimientos y alargar su uso lo máximo posible. De hecho, se está esperando a aquellas baterías de estado sólido. Ya hablaremos en un vídeo sobre esto. Haré otros 2 apuntes en este sentido. Europa está perdiendo la oportunidad de liderar esta carrera en favor de los países asiáticos, especialmente China, que ahora mismo es el primer fabricante mundial de baterías y todos los fabricantes dependen de ello, ¿no? Eso nos posiciona, en un lugar pues muy débil a la hora de gestionar esta disrupción tecnológica a la que nos estamos enfrentando, porque no olvidemos que esto es una disrupción tecnológica, como en su día lo fue el móvil, por ejemplo. Y por supuesto la legislación, los plazos y las prohibiciones de ventas son para los usuarios, pero también lo son para las empresas, para los fabricantes. Una empresa apelará siempre a su egoísmo ético, que es un término que comentaba Álvaro Sauras en la entrevista que le hizo Saúl López en La idiotez del coche eléctrico parte 2. Y bueno, os recomiendo, si no habéis visto esta entrevista, que lo hagáis porque es muy interesante, y por supuesto también La idiotez del coche eléctrico parte 1, porque es un must de la movilidad eléctrica. Lo que quiere decir este concepto es que una empresa se debe a sus accionistas y por tanto busca a toda costa los beneficios y no el bien común. De esta manera, a quien hay que pedirle responsabilidad es a los gobernantes y a nosotros mismos como ciudadanos, que seremos nosotros a través de nuestra voluntad los que condicionemos el mercado. Bueno, y ya para concluir, que os he robado bastante tiempo, diré que lo fundamental del coche eléctrico es que significa la llegada de una disrupción tecnológica al mercado y que va a afectar a muchos otros sectores, el industrial, el energético y en definitiva al económico, ¿no? Entonces también va a cambiar, como ya lo está haciendo por otro lado, los modos de uso. Ya estamos viendo que hemos pasado del vehículo privado al vehículo compartido y eso en sí mismo es un cambio de concepto pues muy importante. Por eso la transición va a ser lenta, pero debe ser progresiva y yo diría que meditada. Sobre todo debemos ser cautos y escépticos ante los acontecimientos que van a ir sucediéndose en los próximos años, porque habrá que ver cómo evolucionan, ¿no? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, muchas gracias por estar ahí como siempre y hasta la próxima.